Buenos días, queridos economistas, licenciado. Vamos a tratar un tema de economía muy importante ahorita en Guatemala. Para eso sí necesitamos hacer un trayecto cronológico desde el año 2021 que yo utilicé en mi investigación, basándome en las cifras que estamos presentando hoy en el año 2021 hasta la fecha, que creemos que posiblemente mejoremos la economía. Para introducirnos al tema del comportamiento económico de Guatemala, voy a mencionar ciertos factores muy importantes que nos han hecho que el subdesarrollo de Guatemala pues no tenga un mayor alcance en lo que ha sido en el último año, que afectó bastante la pandemia, y retomando ciertas bajas y altas que ha tenido en estos 10 años Guatemala. Lo, lo mencionado es que la contracción económica ocasionada actualmente por el coronavirus, los principales efectos económicos que se han venido dando desde las derivadas de la pandemia han sido un efecto muy a mayor escala. Los principales efectos mayores económicos de la crisis y la necesidad pues han afectado tanto que no podríamos decirnos que a casi a nadie le pudo haber pasado esto. Los, el comportamiento de Guatemala, la economía es propia. Me lleva a mencionar que Guatemala es uno de los grandes sectores a nivel Centroamérica que tiene la agricultura. También es el segundo productor de banano a nivel América. También podría mencionarles que por otra parte el PIB de Guatemala pues a lo regional mantiene ciertos fundamentos macroeconómicos sólidos en los últimos años, que esperábamos de que la tasa fuera ahorita mucho más mayor alta en este 2020, pero lamentablemente pues, ciertos factores que ya mencionaba, principalmente al iniciar este video, que definitivamente nos han venido a pico abajo. ¿Por qué? Porque no supimos o no estábamos preparados como para lo que ahorita estaba presentando. A continuación les voy a poner una gráfica en la pantalla. Esto se deriva a la tasa de crecimiento económico de Guatemala desde el 2020 hasta el 2019 para acá. Podemos ver cómo del 2000 al 2021 Guatemala empezó a retomar una mayor alta de tasa de económica, tanto como nacional y en lo microeconómico y macroeconómico. Desde el 2000 para el 2021 podemos ver esa gran baja escala que volvió que se volviera a retomar sus malos efectos económicos, y definitivamente volvimos a caer. A lo largo del 2021 para el 2001, perdón, para el 2002, presentamos lo que es el efecto que le llaman medios de comunicación económicos a nivel nacional. ¿Por qué le llaman así? Porque definitivamente solo Guatemala llegó a alcanzar la mitad de lo que un año antepasado había logrado económicamente. O sea que las cifras no estaban calculadamente fijas para alcanzar dicha meta. Al 2003 podemos ver que sí, ya Guatemala ya iba contribuyendo más a su desarrollo, y el efecto que podemos desplazar aquí en el 2004 es la gran alta tasa económica que se elevó gracias a las variables que presentó en el gobierno de ese año, por lo que la economía sí definitivamente subió. A 2005 igual podemos ver que también subió más. Luego aquí tenemos una crisis que liberalmente afectó casi internacionalmente, que fueron las épocas del 2008 al 2009, donde sufrió demasiadas catástrofes, tanto como naturales como lo que ya hablaban, es el efecto del macroeconómico, cuando las deviaciones no son bien desarrolladas, o la estrategia que tenían no es bien planificada, y definitivamente las cosas terminan siendo de otro punto de vista. A finales del 2008 pues Guatemala empezó a levantarse otra vez, gracias a la ayuda de muchos apoyos internacionales. Logró subir hasta por lo menos al efecto medio económico, que es el que mencionaba en las cifras del 2002 para el 2003. También en el 2010 seguíamos avanzando, Guatemala seguía por un buen camino de vías de desarrollo, pero en 2011 se nos vienen ciertos estándares
que posiblemente fueron los que afectaron ahorita, y pues tuvimos ciertas bajas, como pueden observarlo. A finales del 2011 pues empezamos a tratar de retomar los mismos caminos, siempre tratando de no volver a tropezar con los mismos errores. Lo logramos alcanzar un poquito de nivel más. Desde el 2012, podría mencionar hasta el 2015, sí, Guatemala se ha mantenido en un nivel económico que posiblemente no pudimos volver a florecer como lo fue en la gráfica que se ve desde el 2004 para el 2005. Créanmelo, ahí es donde menciono esto y hago una pausa cuando digo de que el efecto economía media, o sea, el estándar que ellos tienen para superar del año antepasado o de los años antepasados, pues definitivamente se queda a mediados. No logran alcanzar ese nivel o superar o por lo menos llegar al límite, ¿va? Que sería, ¿qué? Superar, mantenerse paralelos en un sentido igual, pero desde el 2012 para acá sí, definitivamente ha presentado muchas fallas. El sistema de gobierno no ha estado funcionando muy bien, se ha basado en otros puntos de la economía de Guatemala que pienso que no deberían ser aptos ahorita. Como lo mencionaba al principio del video, Guatemala es muy rica en abundante agricultura. Creo que por ese lado deberíamos de irnos mal para dejar precedentes de que Guatemala sí podemos ser un país más desarrollado y posiblemente llegar a ser un país tecnológico. Claro, pero si no tenemos la tecnología adecuada, pues por lo menos empecemos de una forma, industrializándonos de una forma agrícola, pero para dejar a futuras generaciones la tecnología. Y creo que sería un buen paso para tratar de ver si Guatemala por lo menos llegamos a alcanzar un poquito más de industria y tratar de ver si se sube a por lo menos un país más emergente, que ya nos vean desde otros puntos distintos de vista. Las cifras del 2015 para el 2019 se han mantenido desde el 48% del 100% que se dio en 2005 para 2006. Créanmelo, no creo que Guatemala en los últimos 10 años logre alcanzar lo que posiblemente sí pudimos alcanzar en ese trayecto de esos años. Es aquí donde quería llegar yo. ¿Por qué? ¿Cómo es que Guatemala ha tenido ciertos periodos de auge en su crecimiento económico y periodos de ciertas deceleraciones previo a la crisis del periodo del 2002 para el 2007? Podría decir que el crecimiento económico fue en promedio de 3.8%. Después de la crisis del periodo del 2010 al 2019, que era ya donde yo me estaba manteniendo, que donde quería llegar, la tasa de crecimiento económico fue de un promedio de 3.5% menos. Y a pesar de la crisis financiera, pues del 2008, que era el 2009, que era lo que mencionaba, el crecimiento económico del país ha sido sólido en los últimos años. O sea, ¿qué es lo que está influyendo ahorita? Es lo que queríamos ver. Claro, la pandemia definitivamente nos vino a afectar a todos, pero Guatemala desde esas cifras no nos ha podido recuperar y estamos hablando de que en ese entonces pues, no se presentaban casos de coronavirus. La contracción que Guatemala se ha tratado tratar de mantenerse en el nivel es predecible, ya que exista una contracción en la actividad económica mejor y la propagación del coronavirus ahorita en las fechas actuales pues por lo menos se regula a un nivel más bajo, que se logra abrir ciertos caminos más y tener otra visión del país para tener algo más en cuenta, tomarlo más en cuenta. Mientras grababa este video sí me topé con una noticia bien impactante en cierto punto, porque hablaba sobre ahorita hace más de un mes, como el 6 de abril del 2021, ciertas estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional nos daba las cifras de Guatemala que crecerá este año por lo menos al 4.5%, que definitivamente esperemos que así sea. Aunque por lo que veo, pues definitivamente solo nos vamos a mantener a un nivel estable en el cual no haya efectos económicos macros para que Guatemala diga, ok, ya estamos en un mejor nivel, creo que debemos seguir aquí industrializándonos de otra mejor manera. El país es liderado al repunte económico de la región
y se espera que el cierre de este sea pues mayor al porcentaje citado, que ya mencionaba, que era la cifra de 4.5% en el Fondo Monetario Internacional. Las, por una parte, el ministro de Economía explicó que los datos, siempre basándome en la misma fecha, recientes reflejan que Guatemala crecerá año por encima de la etapa del pre-COVID. Según informó el ministro, las proyecciones nacionales e internacionales de las siguientes Banco de Guatemala, estas cifras económicas han resultado de las más prontas medidas a lo que nos esperábamos en este año 2021. La salud, hablamos de la salud, la seguridad, las implementaciones en el gobierno, la puesta en marcha del plan de recuperación económica, que era un plan de estrategia que tenían ahorita pensado desarrollar después de la pandemia. Nada más. Por otra parte, las inversiones del 2021 se ha generado 250 millones de inversión y reinversión extranjera en el país, que genera alrededor de 2.500 empleos directos para Guatemala, que o sea, quiere decir que de alguna manera pues Guatemala está generando aportaciones laborales a su mismo pueblo. Según del dato que yo investigué de ciertas exportaciones, lo más recientes de la Vanguard, siempre hablando, esto fue a inicios de enero de 2021, el monto total de las exportaciones logró alcanzar en el comercio general un UCI de 1.899.7 millones mayor en el monto registrado a enero del 2020. Esto nos quiere decir que sí, estamos mejorando en cierto modo, pero si nos quedamos también estancados en los efectos de nivel bajo que nos estuvieron afectando en el trayecto de la pandemia, o en este periodo que aún sigue, pues definitivamente siempre nos vamos a tener en un nivel estándar. Voy a presentar esta última gráfica así, pongan mucha atención. Esto se deriva a las exportaciones y cómo Guatemala bajó cierto nivel de economía a inicios de la pandemia, cuando definitivamente tuvieron que cerrar las fronteras, las aduanas, y ya el movimiento comercial de este punto se vino abajo. Es más para decirle que los dos productos más vendidos de Guatemala tuvieron que bajar desde el 4% de sus costos. El índice de confianza en la actividad económica se sitúa en 57.4 puntos, la medición más alta después de la caída experimenta de abril del año pasado, que en enero del marzo del 2021 ha generado en 250 millones de inversión y reinversión. La gráfica que les iba a presentar era acerca del pronóstico de crecimiento de Guatemala. Podemos ver cómo ahorita el estándar del 5.5 está elevado, que esperemos que siga más, que era la información que nos brindaban en las finanzas internacionales, y cómo se mantenía el año pasado, que era en un 2% abajo de lo que no tendrían por qué hacer. La otra podemos ver cómo el 4% sigue mejorando, y pues de repente la Vanguard nos informaba que se mantenía el año pasado en el 0.5 menos de lo dividiendo. A base de esto era lo que iba a mencionar, que lo que se derivaba de la disminución de los precios de los productos principales de exportación. En el contexto del comercio internacional, la contratación de la actividad económica está avanzando desde ciertos puntos emergentes, que era lo que ya mencionaba, que Guatemala tiene que irse por el vía de agricultura. No hay para dónde. Guatemala es muy rico en ciertos aspectos de agricultura, que sería un desperdicio no irnos por estas vías y seguir explotándolo de una buena manera. Como lo mencionaba, Guatemala representa a nivel centroamericano la mayor frecuencia de economía del movimiento comercial agricultor, que podrían subir a otros niveles más si Guatemala se pone en un plan estratégico más mejorable. El contexto del comercio internacional y la contratación de la actividad económica
avanzadas emergentes y vías de desarrollo tiene un efecto negativo de demandas de los productos de exportación de Guatemala. El aspecto de evidencia es el comportamiento de los precios internacionales, que fue donde bajamos bastante en el 2020, que era lo que mencionaba. El comportamiento de los precios internacionales del azúcar y el café, que fueron los dos más principales, pues los podemos ver ahorita en la gráfica que les voy a presentar a continuación. Podemos ver cómo definitivamente sí afectó. Mencionaba que bajó hasta el 4 o 3.8% de sus precios, prácticamente solo para que no perdiéramos ese canal de comercio del Producto Interno Bruto que tenemos para manejarlo de fuera del país. Podemos ver cómo desde el 2020 para acá, Guatemala bajó sus precios, definitivamente. En la gráfica azul podemos ver cómo se recuperó ahorita en el 2021, que es donde se tendrían que mantener los precios, que esto vino a afectar desde el inicio del 2019 hasta marzo del 2020. El precio internacional del quintal de café viene a baja a inicios del 2019, que sí, creo que fue donde empezamos con ciertos aspectos de efectos económicos de la pandemia para acá. El quintal de café era desde el 173.39 dólares, mientras que a finales de marzo del 2020 bajó hasta el 149 el quintal, punto uno. En el caso del precio internacional del azúcar a inicios del 2019, el quintal de azúcar estuvo a 28.62 dólares. Hablemos de inflación. Y a finales de marzo de 2020 el quintal costaba hasta 26.23 dólares conforme se vaya aceptando la contracción. Esto quiere decir de que a lo largo de la pandemia hubieron bajas en las que el precio definitivamente estuvo por los suelos. Ya ni siquiera podíamos mantenernos en ese estándar comercial para decir que Guatemala estaba en un país un país de vías de desarrollo. Estábamos viniéndonos a pique. Las exportaciones de Guatemala bajaron bastante, ya lo mencionaba acerca del precio del café y del azúcar, y definitivamente terminó disminuyendo. Para terminar este video, solo queríamos ya dejar claro para un aporte que podríamos para mejorar ciertos aspectos o puntos de desarrollo de Guatemala, algunas reformas estructurales al sistema económico que presenta, porque cuando no funciona un sistema lo cambian, entreprueban otro, deberían por lo menos definir unos mediados y dejarlo pues sin terminar. Creo que sería una buena estrategia después de una exhausta identificación de los efectos económicos que mencionaba yo a lo largo de estos 10 años derivados de la crisis. Es importante destacar que la crisis ocasionada por el coronavirus en la necesidad de los guatemaltecos implementar ciertas reformas a las estructuras que permitan que un futuro representen de una crisis. Similar, existen herramientas necesarias para apoyar a la recuperación de la actividad productiva, hacer actividades de algunas reformas estructurales, conversarlos. Ya mencionaba, ya sabemos los efectos económicos que nos están afectando, que mencionar que también unas reformas fiscales integrales, crear un seguro de desempleo, mejorar las calificaciones de registros de crediticio al país, elaborar una reforma fiscal integral y ante todo pues mantener una insensata comprensión a las personas que sí pues, pasamos por ciertas necesidades, y la crisis económica derivada del COVID-19, evidentemente la necesidad era más abundante que proponer una reforma fiscal integral, que al Estado de Guatemala no disponía de los recursos para entender los mandatos que designaba la Constitución Política de Guatemala. Yo hasta aquí termino de mi exposición. Espero que sea un buen aporte para los temas que hemos estado presentando. La investigación la realicé en 4 métodos, que fue la aprobación de las escalas o las cifras de estos años. La otra fue presentar ciertas comparaciones acerca de los años y comparar los efectos económicos de otros. Y en otros 2 más que los voy a hacer ver cuando ustedes estemos presentándonos en clase. Esto fue todo. Gracias por la atención. Pasen feliz tarde.